En nuestra conversación del pasado mes abarcamos un extenso tema de carácter universal, como era el que tiene que ver con la evolución de las facultades psíquicas del ser humano, entendiendo por facultades psíquicas una extensión o una prolongación de los sentidos físicos. Cada raza nueva que aparece en la Tierra tiene como primera misión desarrollar un sentido, de manera que al llegar a la séptima subraza de la séptima raza, en la evolución de nuestro esquema terrestre, existen plenamente desarrollados 7 sentidos. Estamos ahora físicamente desarrollando el 6º sentido, el sentido común, el menos común de los sentidos, como ustedes saben, porque está todavía en principio de desarrollo, y es la mente. Las razas futuras conocerán un nuevo sentido que será de síntesis, y lo único que sabemos de este sentido sintético de la séptima subraza, de la séptima raza, es la intuición. De más en más, el individuo, el ser humano, se vuelve intuitivo. Esto significa que ciertas parcelas de su cerebro se sienten estimuladas por otros rayos de energía superiores en intensidad y en vibración a las hasta aquí actuando sobre nuestro planeta. Dijimos también que en cada plano existe una contraparte de los sentidos físicos. Por ejemplo, el sentido del oído, el primero que desarrolla el ser humano, tiene su contraparte en el plano emocional y astral. Y en el mundo mental, o en el reino mental, o en el plano mental, la clariaudiencia mental en este plano. Lo mismo pasa con la psicometría, que corresponde al sentido de tacto, el segundo que desarrolla el ser humano en su evolución. Desvirtuado en su función específica y en su desarrollo superior, este sentido se convierte en aquello que llamamos mediumnidad astral, porque es contacto. El tacto y el contacto están siempre actuando en el ser humano, y el contacto astral en forma de mediumnidad con entidades psíquicas pertenecientes al plano astral, y también con el cuerpo emocional de todo cuanto no lo ve, se denomina técnicamente mediunidad. Pero la mediunidad ha sido trascendida en su aspecto inferior, y tal como les decía el mes anterior, lo que el hombre debe desarrollar hasta ahora es la telepatía, que es el contacto en el mundo mental. Llegará un día en nuestro planeta que las personas podrán conversar telepáticamente, podrán sentirse, interpenetrarse. Es la única manera de conocerse y la única manera de amarse. Por lo tanto, todo cuanto vayamos desarrollando en los otros planos, aparte del sentido caótico que se le ha ido dando a las facultades psíquicas en su aspecto inferior, tendremos que desarrollar nuevas técnicas de aprovechamiento en la vida espiritual para convertirnos en aquello que dijimos, un medium de la propia divinidad. El hombre será un medium porque todos somos mediums, como dije el otro día, pero lo que interesa es que la mediunidad sea espiritual y no simplemente astral. Así que las facultades psíquicas que conoce el ser humano son todavía de tipo inferior, y podemos asegurar que el propio Cristo fue un medium de la propia divinidad, representando aquí en la tierra
la fuerza del logo solar en su aspecto del segundo rayo. Bien, todo esto presupone para el individuo un esfuerzo de adaptación a las nuevas situaciones. No puede haber desarrollo de ningún equipo del individuo en su aspecto superior si no hay un previo esfuerzo de adaptación. Y ahora, ustedes saben bien, estamos siendo bombardeados, técnicamente hablando, por las fuerzas que provienen de la constelación de Acuario, de gran intensidad, de gran frecuencia vibratoria, y al incidir sobre nuestros vehículos aviva aquellas facultades que desarrollamos anteriormente, hace millones de años, en la época de Moore y en la época Atlante. Pero lo que intentan estas energías, o lo que intentan estas grandes entidades que manipulan estas energías con destino a la Tierra, es que pasemos del plano etérico y del plano astral al plano mental superior y establezcamos contacto con este ser que llamamos el yo superior, el yo espiritual o también el ángel solar. Llegado a este punto, vamos ya a empezar el tema de hoy, que tendrá como objeto resumir lo más brevemente que podamos uno de los temas más interesantes, más difíciles y al propio tiempo más desechados para la humanidad, como es las enfermedades. Naturalmente, la temática de hoy tiene que ver con lo que podríamos decir la causa oculta de las enfermedades. Conocemos las enfermedades físicas, tal como se manifiestan en nuestro mundo y en nuestro organismo, en nuestro pequeño esquema. Pero cuando estamos tratando de investigar las causas promotoras de las enfermedades, nos encontramos que tenemos que ascender vía una entacarana que se desarrolla en los investigadores esotéricos, viendo cómo existe en un determinado nivel del plano astral o del plano psíquico aquellos fenómenos o aquellas entidades que determinan las enfermedades en toda su extensión. Como consideración general de lo que implica la enfermedad, quizá tengamos que rememorar lo que es la enfermedad en sí, retrotrayéndonos a sus principios universales y dándonos cuenta de que nuestro planeta no es un planeta sagrado, como ocurre con Venus y Mercurio, por ejemplo, sino que está sujeto a la presión del mal planetario, un mal que proviene, Dios sabe de dónde, según se nos dice, de fuentes cósmicas. Entonces, el mal existe en todas las parcelas de los planos etéricos de nuestro sistema planetario, hasta el momento en que, en virtud del esfuerzo espiritual de todos y cada uno de los seres humanos, de los discípulos principalmente, y de los hombres y mujeres de buena voluntad, se puede atacar directamente el mal planetario actuando precisamente contra las larvas astrales que provocan las enfermedades y que nosotros estamos alimentando con nuestros pensamientos erróneos, con nuestros pensamientos de odio, nuestras antipatías y con nuestras tensiones emocionales, con este poder inmenso que no controlamos y que naturalmente tienen que hacer impacto en cualquier parte que desconocemos. Y la segunda cuestión que se presenta, después de analizar que el mal es un karma que corresponde al planeta, habida cuenta que el logos planetario está sujeto a la evolución, ha tenido que encarnar precisamente para redimir todo su contenido psíquico, espiritual y físico del mal planetario o de su karma particular. Si somos conscientes, llegaremos a la consecuencia de que podemos
liberar en nosotros y a través de nosotros, mediante la invasión de las energías cósmicas, las causas que producen las enfermedades, determinar por nosotros mismos de una manera inteligente y sin duda alguna que el ser creador que existe en todos nosotros ahora está en disposición de unas tremendas fuerzas universales que puede aprovechar precisamente para extirpar definitivamente de nuestro organismo y del planeta entero los germes de las enfermedades. Justamente aquellas enfermedades consideradas médicamente como incurables, como los dolores reumáticos precisamente y el cáncer, el azote terrible de la humanidad. Haciendo historia, remontándonos hacia el pasado, vemos que existen enfermedades propias de cada día. Con el desarrollo de los centros etéricos del individuo, surgen por el mal empleo, la mala utilización de las energías que deben coincidir en aquel centro, la mayoría de aspectos volitivos del ser humano. Así tenemos, por ejemplo, que la raza de Mo nos legó esta enfermedad que llamamos la sífilis. Pero tiene una explicación científica, habida cuenta de que en aquel entonces la raza evolucionaba según el sentido del centro sacro, es decir, anupadaka, y tenía que realizar la función sexual como un método de liberación. Naturalmente, lo que ocurre por la falta de previsión, estamos al principio de una raza, porque se había perdido el contacto con los ángeles que hasta el momento había mantenido al hombre convertido en andrógino, y al venir la división de los sexos, cuando hubo una división que convirtió a un aspecto andrógino en mujer y a otro aspecto andrógino en hombre, y entonces empezó a actuar el centro sacro con el sexo, digamos, para coanalizar las energías propias de aquella era, vino una especie de alteración del orden por falta de adaptabilidad, por falta de poder espiritual y porque los ángeles habían abandonado circunstancialmente a la humanidad para que la humanidad empezase a recobrar algo de lo que es la vida espiritual mediante el proceso del karma. Así que lo que hizo aquella raza en sus primeras subrazas fue utilizar en forma inmoderada y antirracional la energía sexual, lo cual trajo como consecuencia la sífilis. Una sífilis que acompaña a los ejércitos en las batallas, donde hay multitudes y donde no hay higiene. Y es precisamente las causas más atrayentes de las enfermedades, como de la clase que estoy citando, la higiene, la falta de higiene, otra, la inadaptabilidad a las corrientes nuevas de energía que tienden a desarrollar el centro de la garganta, y el uso inadecuado del sexo, que como ustedes saben, según ciertas reglas críticas, está actuando hoy día en forma inmoderada e incontrolada por muchos seres humanos. Es causa de que existe un rebrote de esta terrible enfermedad en todos los estratos sociales, debido a que el hombre no ha comprendido que la función del sexo era sagrada y que no tenía por objeto más que recoger en sí, en forma pletúrica y en forma universal, las energías primarias del sexo, que son las que provienen del aspecto sexual masculino de la Osa Mayor y las que provienen en su aspecto femenino de la constelación de las Pléyades. Entonces, ahí está el principio del sexo, lo que corresponde a nuestro universo. Pues bien, la vida de los lemures, al trasladarse mediante las encarnaciones, han llevado también los genes todavía inconsumados. Pero existe otra gradación del proceso, y es que la enfermedad no es una cosa, sino que es una entidad dotada de cierta conciencia, que está precisamente en los planos inferiores de cada plano, robusteciendo y manteniendo en suspensión como una enorme espada de Damocles sobre la humanidad,
no solamente la sífilis, sino todas las demás enfermedades que por orden cíclico van apareciendo para consumar un periodo cíclico de la era planetaria. La era Atlante nos trajo como consecuencia, porque desarrollaba el plexo solar, una enfermedad terrible que ahora empieza a ser gobernada ya, que es la tuberculosis. Y el cáncer que la tuberculosis está expresando en forma simbólica ciertos aspectos de la evolución atlante. Una evolución que precisamente en sus últimos aspectos había llegado a tener tanto poder psíquico que precisamente todo cuanto estamos viendo ahora técnicamente ya lo poseían. Pero ¿qué pasa con todos los órdenes universales establecidos cuando la conciencia está solamente en su fase embrionaria y todavía tiene dentro de sí vacíos, interferencias que permiten que el mal penetre dentro de la conciencia organizada del individuo? Pues que las enfermedades se iban sucediendo como se iban sucediendo los estados psíquicos del individuo, de manera que si es una enfermedad psíquica el cáncer, es porque esta enfermedad es tipo astral. Una enfermedad que se genera por el miedo, por la inquietud, por el estado constante de angustia de la persona. Naturalmente, la invasión de la fuerza que no admite retroceso al incidir sobre la aura planetaria y sobre los organismos con ciertas predisposiciones encuentran un terreno abonado. Precisamente hay sobre el cáncer y sobre la tuberculosis y otras enfermedades que podríamos citar, porque vamos a buscar la generalidad más que el detalle del proceso, es la gran afirmación de valores psicológicos de la nueva era para luchar precisamente contra estos gérmenes nocivos de todas las enfermedades planetarias, empezando por la destrucción de los gérmenes que no solo están en el cuerpo astral de la humanidad, por lo tanto dentro del cuerpo astral del logos planetario como un todo, sino que tienen su punto de confluencia de afirmación en la Luna, este planeta que fue en un pasado satélite de la Tierra, que está desmoronándose físicamente, pero que todavía, visto desde el plano causal, es una larva inmensa que succiona las energías de la humanidad y que les envía la fuerza astral que todavía contiene para robustecer estas entidades en el plano astral, que son la causa de muchas enfermedades de tipo astral, de tipo vibratorio. Pues bien, esto solamente para que vayamos haciendo conciencia de que la base de la cura total de las enfermedades, naturalmente hay que empezar por saber la causa oculta de las enfermedades. Y si decimos, estás enfermo porque no piensas bien, porque no sientes correctamente, sencillamente después. Y el día que la humanidad empiece a sentir realmente deseos de liberación, que empiece a amar a sus semejantes y que la mente empiece a coordinar correctamente y pierda de vista el egoísmo del conocimiento, se dará cuenta que la luna va perdiendo tamaño y que el cuerpo emocional de la humanidad se está purificando para llegar a un momento en que realmente el hombre se verá libre de toda clase de enfermedades. Una enfermedad típica de la era aria, esta que estamos viviendo, es la enfermedad nerviosa y cardiovascular, debido a la precipitación de energías sobre nuestra Tierra, que da un movimiento inmenso de rapidez a todos los contactos que establecen los hombres con la naturaleza. Hoy nos trasladamos en horas de aquí a Nueva York, por ejemplo, o atravesamos los continentes y tenemos el teléfono y todo está cruzado de energía eléctrica. Y como que el individuo todavía no tiene gobernado su vehículo mental, estas energías eléctricas que no puede asimilar le atraviesan en sus puntos flacos y se convierten en los gérmenes de las enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Y estas se conocemos las trombosis coronarias o, por ejemplo, los infartos de miocardio, que son las que están casi como típicas de nuestra era. Naturalmente, si les digo a ustedes que una enfermedad no es una cosa, no es algo inexistente, no es algo abstracto,
sino que en cierto nivel del sistema solar o del sistema planetario se manifiesta como una entidad consciente que se vive, se alimenta de cuanto nosotros segregamos en forma de pensamientos y de emociones y de actos y de palabras disonantes y faltas de afecto entre unos y otros. Quizá empiecen a darse cuenta de cómo somos responsables de los males que afectan a la humanidad y que no tenemos por qué criticar a la medicina porque todavía no ha llegado en sus investigaciones a vencer las enfermedades terribles que nos están asolando constantemente. Bien, esto como un principio. Entonces, se exige en nuestra nueva era una reorientación total de actitudes mentales y emocionales. Tenemos que pasar del simple estado del hombre corriente, el hombre común, o el hombre que está en la base de la sociedad, para llegar a ser aspirantes espirituales, con unas aspiraciones hacia el alto, que hagan que muchos de aquellos pensamientos y emociones que causan tensiones en el ánimo se conviertan verdaderamente en agentes de destrucción del mal que existe formado en el éter y que viene segregado vía la historia planetaria desde aquellos primeros tiempos en que el hombre carecía de razón, de entendimiento y no tenía la suficiente fuerza volitiva para luchar contra estas fuerzas kármicas que constituyen todavía el núcleo kármico de nuestro planeta. En cierta ocasión, ustedes recordarán que les dije que teníamos una responsabilidad con respecto a nuestro logos planetario. Y parece que sea algo demasiado grande para que nuestra pequeña mente pueda absorberlo, vista la categoría espiritual de una entidad como es Sanat Kumara, por ejemplo, el logos planetario. Pero démonos cuenta de algo importante, que somos células vivas dentro de su cuerpo, que constituimos un centro de su vida etérica y que por lo tanto el día que seamos conscientes de plenamente habrá una dilatación, una proyección superior de energías a partir de este centro y provocado por la expansión de nuestro propio espíritu, la limitación de los sentidos, o el maya de los sentidos, la limitación del cuerpo emocional, o sea, el espejismo emocional y la falta de certeza mental, esta falta de dilatación de nuestra mente, siempre faltos de certeza y de seguridad en la mente, hacen que estemos siempre constreñidos dentro del centro del cual formamos parte. Y que como discípulos espirituales tenemos la misión de revelar, la misión de distender, la misión de proyectar hacia afuera, rompiendo todas las fronteras y haciendo que este centro del logos planetario, del cual formamos parte, llegue a convertirse en un centro radiante. Y cuando existan 7 centros radiantes en el cuerpo de Sanat Kumara, entonces el planeta como un todo se habrá convertido en un planeta sagrado. No habrá lucha, no habrá enfermedad, no habrá vejez, no habrá la muerte, no habrá nada que imponga el sacrificio a los seres humanos. Tenemos pues ante nuestra vista, aunque sea con una gran visión de conjunto, las altas verdades cósmicas correspondientes a un karma particular que decimos está proyectándose sobre nuestro logos planetario, el cual a su vez seguramente lo recibe vía cósmica de este mal organizado que existe en el cosmos. Esta tentación constante que existe en el espacio y que constantemente solicita nuestra atención. Pero, ¿por qué no luchamos decididamente contra todo cuanto nos envuelve? Hemos dicho muchas veces que pensamos por inercia, no pensamos dinámicamente. Es decir, que suponiendo que todo cuanto existe en nuestra vida sean entidades, empezando por el espacio que nos contiene, la memoria, el entendimiento, la voluntad, todas las propiedades específicas del cuerpo físico, cuando están organizadas,
todo cuanto constituye un sentido emocional en su aspecto positivo o negativo, o cualquiera de los pensamientos que van y vienen por nuestra mente, son entidades vivas que tenemos que acoger o destruir, según sea el caso. Si limitan nuestra proyección hacia el cosmos, pues bien, se están ampliando nuestra vibración cósmica. Depende entonces de nosotros. Y tal como decía Annie Besant, todo lo tenemos ya. Solamente tenemos que recuperar el poder de lo civil. Y ahí está el tremendo desafío de nuestra era. Si es que realmente aceptamos el reto de las circunstancias, de los ambientes y estas oportunidades cíclicas que vienen con la constelación de Acuario. Bien, ustedes preguntarán, ¿es que existen técnicas de aprovechamiento de las energías? ¿Es que realmente el hombre tiene a su disposición la fuerza, la energía, el poder o la técnica para poder luchar eficaz e inteligentemente con estas enfermedades o con toda clase de poderes psíquicos que nos envuelven? Pues todo depende de la calidad de nuestras emociones y de nuestro sentido de investigación. Si la investigación es realmente inteligente y no teme afrontar el reto de lo cósmico, podemos empezar ahora mismo. Y no hay que empezar por los tratamientos yógicos conocidos, sino empezar con una técnica invocativa de alta trascendencia que está en la base del ser humano. Pues todo ser humano en un momento de dificultad, sin darse cuenta, impedido por la fuerza impelente del espíritu, mira hacia arriba y dice algo. ¿A quién? A este Dios que está en todas las cosas y que el hombre sabe, aunque no inteligentemente, que debe pedirle, tal como decía Cristo: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces, ¿por qué el hombre que posee intuitivamente esa técnica de aprovechamiento de la energía, esta técnica de contacto con el mundo espiritual superior, por qué no hace un esfuerzo decididamente? ¿Por qué de una vez y para siempre, dejando de límites a su acción, rompiendo fronteras de lo establecido y de la hipnosis de la propia tradición, no se decide actuar de una manera pura y desinteresada ya, fuerte, vigorosa, firme, siempre buscando lo mejor de lo mejor y sabiendo que el mejor de los yogas es la buena voluntad? Si la persona posee voluntad, posee en sí el poder máximo de la naturaleza y está en embrión, está en potencia, porque es el recuerdo, la procedencia de nuestra vida interior, aquella a la cual nos dirigimos cuando estamos precisamente invocando estas energías que sabemos que están presentes y que tratamos precisamente de acoger dentro del corazón. Entonces, ¿por qué no pedimos intensamente? Pero pedir inteligentemente, en forma organizada, en forma de grupos, tratando de hendir la atmósfera pesada, esta vibración que nos está envolviendo de carácter limitado, esta extensión de los éteres llenos de substancia kármica, este poder repelente de las entidades creadas a través del tiempo, que son repelentes en el sentido de su forma y la expresión radioactiva de su psicosis, que llega a nosotros y que a veces sentimos ya como un preludio de enfermedad o de estados de neurosis actuales. Cuando nos sentimos fatigados sin saber por qué, cuando nos sentimos con neuralgias sin causa aparente, cuando nos sentimos tristes y desconsolados sin causa aparente también. Tengamos por cierto que en el éter está la solución del problema, porque en el éter está la causa del problema.
¿Y quién de nosotros no tiene una tensión emocional? ¿Quién no tiene una falta de seguridad en su mente? ¿Quién no tiene una dolencia física? Pues bien, sepamos de antemano que existe una causa promotora, pero esta causa no es una causa que haya venido por obra y gracia de algo que desconocemos, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que es el propio hombre en sí, que tiene el poder de crear, y como tiene el poder de aglutinar los entes en forma de energías, porque la energía sigue al pensamiento, entonces tenemos la misión, si es que queremos curar, de las tensiones psíquicas, de las enfermedades de tipo físico y de las tensiones mentales, un esfuerzo de buena voluntad hacia arriba, pero en forma organizada, en forma inteligente, que no sea simplemente las posturas rígidas de un Hatha Yoga o la aspiración, digamos, devocional de un Bhakti Yoga o las pequeñas florecencias mentales de un Raja Yoga, sino que sea un conjunto vibratorio que englobe todas los yogas espirituales en el mundo actuantes y que pueda surgir de todo esto un nuevo yoga más asequible a nuestra razón presente y al carácter evolutivo de nuestra raza, la quinta subraza de esta raza aria, que tiene la misión de descubrir el secreto de la electricidad, el secreto de la luz, pero nunca se sabrá el secreto de la luz si el hombre no descubre primero la luz que arde en su interior. Y a partir de aquí la ciencia se encargará de catalogarla como cosa detallada, como cosa controlada, como cosa concreta. El proceso es así en sus vías generales. Ahora bien, si tenemos, como todos sabemos perfectamente, que nuestro mundo está asaeteado, está crucificado por las enfermedades de tipo físico, por las tensiones de carácter psíquico y por la falta de entendimiento de las cosas, la falta de un espíritu de investigación, forzosamente tendrá que descubrir también cómo y de qué manera puede destrozar paso a paso esta gigantesca entidad que todos poseemos a nuestro alrededor y que constituye el guardián del umbral, el semillero de todas las enfermedades y de todas las tensiones, y empecemos a vivir una vida radiante, una vida radiativa, y que las ideas del pasado, de esta hipnosis de la tradición a la que antes me refería, y que tiene que ver con la idea del demonio tentador, sepamos ya desde el momento que no hay peor demonio que el propio individuo cuando no se ha comprendido enteramente, cuando sigue adelante con un proceso, digamos, de repetición de hechos gastados, cuando es un esclavo de todo cuanto fue, teniendo delante la gran inmensa perspectiva de lo que será. Se trata de algo práctico, de algo lógico, de algo que está en la raíz de la propia civilización. Pero ahora sabemos al menos que luchamos contra algo concreto, que no es un algo que la ciencia tiene que descubrir, merced a los alambiques, merced a las retortas, merced a los laboratorios, sino que es algo que es esta alquimia, este magnus opus, que está en el propio corazón y que tenemos el deber de desarrollar si es que realmente somos discípulos. ¿Y por qué no? Todos lo somos, si no estaríamos aquí. Y al ser discípulos empieza la tremenda lucha contra las circunstancias ambientales, empezando a luchar contra las tendencias mentales de la inercia, pues no existe peor enfermedad de la mente que la apatía, la inercia y la falta de vibración, la falta de empuje, la falta de carácter creativo. El hombre, ¿qué es el hombre en sí en este momento? Es una máquina cooperativa de valores que existen. Es un ramillete de recuerdos que provienen de un remoto pasado. Es algo que debe liberar constantemente. Es una proyección de la divinidad, y con esto está dicho todo. Y con el mundo emocional ocurre lo mismo. No controlamos las emociones, somos controlados por ellas. El corazón está fatigado porque
no puede resistir la tremenda tensión de estas emociones violentas a que lo sujetamos. Estamos inquietos y desesperados. Estamos viviendo una vida que no es la nuestra, que no nos pertenece. Estamos viviendo al amparo de una tradición caduca. Y estamos viviendo frente a realidades que desconocemos, pero que son la máxima gloria para nuestra era. Es decir, que si realmente aceptamos como básica, como lógica e ideal la idea de que somos discípulos, entendiendo que un discípulo es simplemente un hombre y una mujer de buena voluntad que tratan de vivir cordialmente con los demás, que además tratan de descubrir mediante la investigación mental el reino de Dios, ya sabrán lo que hay que hacer, ya sabremos lo que hay que hacer. Todos estamos en este caso. Por lo tanto, la técnica, la buena voluntad. La buena voluntad coge al deseo, lo libera del impulso inicial, que lo apega a las cosas y rápidamente se sumergirá en el mundo de los ángeles. Y ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit del por qué el hombre puede liberarse de las enfermedades. Porque ya no lucha solo. Porque ya lucha con las tremendas fuerzas de la naturaleza que un día dieron vida a nuestro universo. Estamos trabajando con materia angélica desde el principio de los tiempos y no nos damos cuenta hasta ahora. Y ahora que nos damos cuenta, solamente haremos revivir aquel impulso señalado por las palabras de Cristo: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Porque entonces, cuando llamemos, tendrá un sentido nuestro llamamiento, porque existen aquellos que están cerca de nosotros constantemente, que son nuestros intermediarios entre nosotros y la divinidad, y entre nosotros y esta obra de destrucción de todas las entidades que constituyen las enfermedades en el plano psíquico y en el plano de la mente. Y naturalmente, este silencio que embarga los sentidos y el ánimo y la mente, cuando estamos buscando el reino de Dios, es la salvaguarda de que existe un poder que nos apoya, y la paz que siente nuestro corazón en ciertos momentos de nuestra vida es la voz de los ángeles que está diciéndonos: estamos aquí, te estamos ayudando, solamente tienes que alargarte una mano para que nosotros ofrezcamos la obra. Y ahí está la técnica de Devi Yoga, el yoga de esta era de Acuario que estamos viviendo. Y a partir de aquí existe un tremendo campo de expansión esotérica para poder explicar cosas que existen en el reino de Dios, que es el reino que estamos viviendo y que desconocemos. Y ahora espero que sean ustedes, con sus palabras, con sus preguntas, los que permiten que podamos sacar más jugo de este tema, porque es un tema práctico, porque es un tema que está en la base de nuestra sociedad, porque es un tema que está en la raíz de nuestra vida de discípulos. Ustedes tienen la palabra. Mira, hermano Beltrán, como una vez más te doy las gracias por esta gran conferencia, porque fíjate que yo estoy experimentando esto que tú en unas palabras tan bonitas has dicho. Yo a mi manera te voy a explicar. Yo soy una persona atenazada por un reuma tremendo, pero hace cosa de, ¿qué te diré yo?, 2 o 3 meses, que sobre mí hay, o sea, dentro de mí hay una fuerza interior que me dice: pero si yo tengo que estar atenazada sobre esto, pues a ver. Hoy he oído una conferencia por la radio de un señor que trata sobre el tema reumatólogo, de que está la humanidad infectada por esa cosa. Y entonces, como yo padezco de ello, pues ya hace días que es lo que te digo a decir, que mi mente piensa: pero es que el hombre no podemos liberarnos de esta cosa. Si hasta ahora estamos con potingues y con aparatos y con cosas que no podemos, pues mentalmente podríamos. Oiga, y me ha dado en el clavo, ha puesto un sondeador en un pensamiento pobre que decía: estaré ofuscada o será. Y con tu sabiduría me has despertado muchísimo. O sea, muchas gracias. ¿No podría ser posible hacer un centro, pero que hubiese una persona que pudiera orientar con una cierta visión interior? Quizás sí. Tiene que surgir esta persona entonces y surgir el grupo de personas que pueden apoyar a esta persona. Pero esto es un trabajo de selección exquisita. Yo me refiero al trabajo individual, que cuando el trabajo individual se realiza de una manera clara y específica y de acuerdo con las técnicas de la invocación,
y siempre estamos invocando. Dense cuenta que cuando estamos sufriendo dirigimos inconscientemente a vista hacia arriba. Dios mío. ¿Qué significa esto? Que si decimos Dios mío, pero añadiendo la idea de los ángeles para que nos ayuden, que sean nuestros mensajeros, ha habido cuenta que un ángel siempre es un mensajero de la divinidad, llamando estas fuerzas que son la energía de la creación, porque si tuviésemos la vista mental superior, veríamos que están por aquí los ángeles, constantemente lleno. Cuando estamos en silencio, están dentro del corazón, están robusteciendo nuestra fe, nuestra esperanza en el futuro, cuando todo parece caído y deformado. Entonces, no se trata de buscar un líder y apoyar a aquel líder buscando esto. Se trata primero y ante todo de la eficacia individual. Tratar cada cual de saber si hay una persona que sufre y enviarle pensamientos a los ángeles para que la ayuden. Pidan a los ángeles, por favor. Son energías. Despojen a los ángeles del fruto de la hipnosis tremenda de la tradición. No son ángeles precisamente las entidades que actúan en las iglesias. Los ángeles están por doquier y los podemos invocar de una manera real, dinámica y práctica. Y lo podemos ver desde el momento en que nos ponemos en contacto con las ciertas entidades de los planos etéricos y del plano astral, en ese sentido de curación de tensiones psíquicas y de enfermedades psíquicas, nos damos cuenta de que realmente existe una fuerza que nos ayuda, que nos ilumina y que en ciertos casos, si la invocación es fuerte, que elimina de raíz las enfermedades, porque está quitando aquel cordón que ata nuestra vida etérica con aquella enfermedad, con aquella entidad causa de la enfermedad. Y naturalmente, ¿qué pasará cuando este hilito que nos liga a esta entidad que todos robustecemos se haya cortado de raíz? Tendrán menos alimento, ¿verdad? Estamos alimentando la enfermedad por nuestros métodos erróneos de vivir, por los pensamientos innobles y fratricidas, por el sentido físico de la comodidad o de la complacencia, o bien por las tensiones emocionales. Estamos viviendo, permítame usted ser muy práctico en esto y específico, erróneamente y de manera artificial. Nos hemos apartado de las leyes naturales y hay que volver a las leyes naturales, las leyes de fraternidad. No voy a decirle qué van a hacer con su vida física. Las leyes de hermandad, precisamente, que son las que al ser transgredidas nos han apartado de los ángeles e impiden que los ángeles puedan vivir como antaño y en las primeras razas de la humanidad en nuestro mundo, a nuestro lado, guiando nuestras vidas o compartiendo la salud y la gracia de la amistad, tal como fue en el pasado. Por favor, empiecen como buenos discípulos a actuar como tales y considerad a los ángeles como estas fuerzas que están por doquier. Alejen de sus mentes estas formas aladas de la tradición religiosa. Acojan el ángel en forma sintética de energía, la energía eléctrica, la energía de nuestra proyección de la voluntad, la energía de nuestro amor, la energía del pensamiento. No puede manifestarse si no existen devas, si no existen ángeles que forman esta cosa y le dan formas geométricas, creando en nuestra evolución este sentido de orden o desorden que estamos viendo. Los ángeles solo pueden hacer aquello que les suministramos. Y el material que suministramos a los ángeles son el material que ellos deben utilizar para crear las formas. ¿Y cuál es la forma de nuestra civilización? Se han eliminado las guerras, la peste, el cólera, la sífilis, la tuberculosis, el cáncer y las enfermedades nerviosas. Están simplemente dormidas, señores. No están desquebrajadas por completo. Están actuando en su mundo y están aguardando por la conciencia que tienen estas entidades de enfermedad para precipitarse sobre aquella persona que está en un cauce, digamos, de vida, que queda desamparada, desarticulada, porque no vive atentamente, porque no vive espiritualmente. Simplemente eso.
Puedo preguntarte una cosa. Sí. Así, como estamos en el periodo y en el tiempo de las vacunas, que todo es a base de vacunación, entonces, ¿qué desenvolvimiento tiene la vacunación con esta teoría nuestra? De que la enfermedad debemos de curar mentalmente, sí. más que con pinchacitos y traducciones. Si tuviésemos el cuerpo etérico limpio, ni la vacunación ni la prevención de enfermedades, la profilaxis, sería necesaria. Pero pasa con los médicos. ¿Qué me traen ustedes? Me traen un cadáver aquí. Levantan aquellos hilos que nos conectan con las enfermedades. Puede quedar parcialmente cortado por un circuito mágico aquella cosa, paralizado su fluir, pero cuando la persona tiene un violento acceso de ira, automáticamente responde una vibración que conecta el cuerpo etérico con aquella entidad. Y entonces estamos provocando en nuestro mundo y en nuestro propio sistema orgánico ya la enfermedad, el virus. Entonces lo que hacemos cuando estamos inoculando una vacuna en el organismo no es ni más ni menos que tratar de ver si podemos conectar aquel hilo o aquel estado, digamos, de separación que existe entre el hilo que va de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ánimo, hacia aquella entidad. Pero solamente restablece un poco. Hay que cortar por lo sano. Es decir, dense cuenta que un bacilo, para luchar con un bacilo, se le une otro bacilo. Son dos bacilos en el cuerpo. Supongan ustedes que en el mejor de los casos un bacilo absorba al otro de carácter positivo. Entonces quedan dos bacilos dentro luchando constantemente, aunque no lo parezca, porque son dos elementos químicos diferentes simplemente. Y sabemos que toda la vida se basa en la identidad de elementos químicos para constituir las masas que conocemos. Esta energía, o sea, esta energía que puede surgir de una persona, ¿le afecta solamente a ella o esta energía que mueve puede afectar a alguien que lo rodea? A todos afecta. ¿Afecta? Afecta a todos. Por una ley especial, que las personas están intercomunicadas constantemente a través del cuerpo etérico. Cada persona tiene un campo magnético. Cuando estamos aquí, no nos vemos, pero estamos viviendo un mundo de 3 dimensiones y por lo tanto, no poseyendo una dimensión superior, vemos solamente cosas físicas separadas. Pero si aumentásemos el ritmo de la evolución o la vibración de nuestro cuerpo emocional y del cuerpo mental, aparecerían formas rutilantes que nos separan o otras formas negativas que nos unen. Depende, porque la unidad, el contrario, en el caso, por ejemplo, de la generación, lo contrario junta y lo igual separa. Es una ley de la electricidad. Entonces veríamos un campo de energías positivas y negativas, actuante de un forma de magnetismo repelente en cierto sentido. Ya no sería lo que estamos viendo. Veríamos que el espacio está vivo, que hay muchas cosas que no vemos ahora. Y entre ellas, los gérmenes que transmitimos los unos a los otros. Nos estamos intercambiando las enfermedades. Así que el contagio, ya lo saben lo que es. Porque si es el contagio, no porque respiremos, sino porque existe un campo etérico que es débil. Y este campo etérico débil es el causante de que absorbamos del vecino que tiene contraída la enfermedad, la propia enfermedad. Entonces, la mejor vacuna es vacunarse, digamos así, en serie, o mejor también en serie, para que nuestro cuerpo etérico sea limpio constantemente. Y vamos siempre a lo que estamos diciendo. Una persona que tenga un gran carácter emocional, seguramente si no tiene control absorberá muchas de estas enfermedades tipo incurable, como el cáncer. Ahora empieza a dominarse la tuberculosis, como la sífilis, pero están completamente dominados. Existen todavía casos aislados. Si existe un caso aislado es que todavía no está controlado esta entidad que provoca desde el tiempo Lemur esta terrible enfermedad de la sífilis. Y ahora ustedes extienden el proceso a todas las enfermedades y se dan cuenta de que somos responsables directos de la causa agónica de nuestra actual civilización y de nuestra sociedad. Y por lo tanto, volviendo al principio, hay que actuar como redentores de la sustancia. Desde el momento en que el individuo purifica su ánimo, no por la disciplina,
sino porque realmente tiene deseos de hacer de aquello, lo siente potentemente en su corazón, entonces empieza dentro de su ánimo, de su mente, de su corazón, una tremenda alquimia, una transmutación de elementos químicos en su cuerpo que hacen que su doble etérico sea radioactivo. Por lo tanto, ya no afectará a su entorno, muy al contrario, se convertirá en un peligro contra todos aquellos gérmenes que provocan enfermedades y que están localizados en el cuerpo etérico de aquellos que se relacionan con nosotros. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es y lo difícil que es de practicarlo al mismo tiempo? Pero si somos conscientes de una situación, ya estamos en el buen camino, ya estamos viviendo por anticipado aquello que estoy diciendo desde siempre, y que es la gloria de Dios aquí en la tierra. No hemos nacido para ser infelices, sino para ser felices en toda la extensión del ser. La desdicha no pertenece más que a la persona que tiene deudas kármicas grandes y que se ha enseñoreado de su ánimo y está en la apatía de conservar aquello. Hay personas que aman lo malo porque es lo suyo, pero es un mal que contamina el ambiente circundante. Y aquí estamos respirando una aura pura nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atentos, simplemente, por un hecho que es psicológico. La atención hacia un punto determinado, verán que se va limpiando la aura escénica, solamente queda un punto de atención. ¿Dónde están los gérmenes? Están depositados en el trasfondo de la conciencia, cuidado. Volverán a aparecer en el momento en que ustedes ceden en su atención. Entonces, otra forma de eliminar los residuos kármicos del individuo, conteniendo los gérmenes de todas las enfermedades que asolaron la raza y la están asolando todavía desde el principio de los tiempos, es la actitud atenta y expectante hacia todo lo que está pasando, hacia todo lo que está ocurriendo, hacia el hermano que está conversando con nosotros, hacia el ambiente general, hacia todo cuanto ocurre en el mundo, porque somos ciudadanos del mundo simplemente por esto, y constituimos parte del aura planetaria de la Tierra. Entonces, cuando hay una guerra, por ejemplo, en la China, en Japón, o Dios sabe dónde, decimos, todavía no ha llegado aquí, estamos tranquilos. Está actuando ya aquí, porque tarde o temprano los gérmenes del odio y la destrucción que están imperando en aquellas zonas de guerra llegarán fatalmente aquí, creando esta antipatía de unos hacia otros, que finalmente, cuando se haya convertido en una entidad definida en el plan de la mente, se convertirá en el vehículo de una guerra de nuestro país contra otro país. Y así la enfermedad, la muerte, la guerra, la peste, la destrucción, todo está en el individuo. Es el demonio que tenemos todos dentro. No es el demonio de la tradición, de las iglesias, que han presentado una forma asequible a la visión amedrantada del individuo, sino que el hombre debe enfrentar esta forma sabiendo que la ha creado y como creador puede destruir. ¿Han pensado ustedes alguna vez que destruir es otra forma de crear? Bien, pues hay que destruir todo cuanto hemos creado hasta aquí para crear algo nuevo. Es aquello que llamamos resurgir de las propias cenizas como el ave fénix. Esta forma de hacer del individuo consciente, que se renueva constantemente, hasta llegar a un punto en que su aura por renovación se ha vuelto pura y radiante. Ha roto definitivamente, jamás en su vida se ha roto con aquellos lazos que lo mantenían sujeto a aquellas entidades elementarias que se alimentan de nuestras desdichas, de nuestros estados de ánimo y nuestros erróneos pensamientos. Vamos ya creando ahí un vacío en aquella entidad. Ya no participamos de la gran energía de la separatividad. Ya empezamos a ser conscientes en todos los planos, en todos los hemisferios de nuestro mundo. Y por primera vez, en el curso de la historia como individuos, empezamos a sentir paz en el corazón. La paz es lo que disuelve todo germen de enfermedad. Hay que llegar aquí. Otra forma de decir, podemos llegar a Dios.
por el camino de la paz, porque destruimos todas las causas nocivas que crean la enfermedad, el odio, la tensión en nuestro triste mundo. Los ángeles protectores nuestros pueden ser también las personas que en este mundo han llegado a realizarse en una forma de santidad. Yo diría que una persona que se haya realizado, una persona que haya pasado del cuarto reino al quinto reino, el reino de Dios, se ha convertido en un ángel. Pero no son los ángeles a los que me refiero. Ángel en el sentido de que hay pureza, porque dense cuenta que el ángel debe pasar un día por la existencia humana para alcanzar la iniciación, a menos que el ángel sea siempre un ángel. Existe una intercomunicación constante entre estas entidades sagradas que llamamos ángeles y las entidades sagradas también que llamamos hombres. En un principio de los principios había el andrógeno. Cuando vino la gran transfusión de las energías que actuaban en el reino de la naturaleza durante el periodo de Lemur, en sus últimas consecuencias, hubo una división, y de aquella entidad primaria que era andrógeno, uno se convirtió en un ángel y el otro en un hombre. El ángel continuó sin sexo, al menos tal como conocemos el sexo nosotros. Ya hablaremos otro día quizá de esto. Y el hombre se convirtió en un andrógeno, pero inspirado por la mente de Dios a través de los ángeles solares, se convirtió en dos, y en el hombre existe el aspecto masculino y el aspecto femenino. Así tiene dos en cada lado simétricos. Y si cortásemos, no vamos a hacerlo, una persona por la mitad y agregáramos otra mitad igual, veríamos que es muy diferente de la que conocemos. En cambio el andrógeno es exactamente igual, es simétrico en todas sus armonías. Estamos llegando a este punto también, porque para liberarse completamente de las enfermedades aquí en la tierra tenemos que practicar al menos el androgenismo mental. No hay que tomar partido, hay que ser consecuente, hay que tener paz, y si hay paz existe un gran vacío en el pensamiento, está lleno de paz. Cuando no existe el pensamiento en la mente, ¿qué es lo que queda? Queda la serenidad, queda la paz. ¿Qué pasa cuando en el cuerpo emocional no existen los comunes asideros del deseo? Existe una serenidad, un equilibrio estable en el cuerpo emocional. Y cuando no hay enfermedades, ¿qué pasa con el cuerpo humano? Está en completo estado de relax. Estamos intentando practicar un relax falso. ¿Por qué no partimos del androgenismo mental? Y estamos buscando paliativos a esta falta de seguridad que tiene el ser humano. Y por lo tanto, esta falta de seguridad hace que la persona siempre tenga dificultades en su vida y que el karma de su propia existencia se perpetúe de vida en vida hasta Dios sabe cuándo. Hasta que llega un momento en ciertos seres que han decidido vivir la vida tal cual ella es y no tal como la ha presentado la tradición, y empieza la lucha, esta lucha gigantesca contra todas las causas que crearon la enemistad de los pueblos, las enfermedades, las faltas de entendimiento humano, la eliminación de todas las guerras, para llegar finalmente a este estado de serenidad y de paz que debe ser el fermento redentor o la sal de la tierra para esta nueva era que empezamos recién ahora a vivir. Sí, sí. Entonces, estas personas que su vida es armónica, que hacen el bien a sus semejantes, que son serenas y tienen paz, ¿cómo es que también cogen ellas enfermedades? Lo he encontrado antes en los ¿será por causa de karma? Sí. Bueno, cuando hablamos de karma, yo me parece que estamos siendo un poco fatalistas. Aceptamos las cosas tal cual son, y no es verdad. Son tal cual nos lo figuramos nosotros. Y como nosotros creemos que el karma nos afecta, ya empezamos a hacer con déficit de energía. Ya no salimos en la pletórica fuerza dinámica de la acción, porque decimos, es mi karma. ¿Y cuántos no hacemos esto?
Todo estamos diciendo es mi carne, que por lo tanto es mi carne, hay que apechugar con esto. Lo cual es falso. Porque vemos las cosas deformadas por refracción astral. Como una pajita en un vaso de agua se ve deformada al pasar por el agua. Y estamos sufriendo en forma analógica esta deformación. Así que cuando estamos considerando la enfermedad, no vemos las causas, vemos los efectos tal como se proyectan en el cuerpo del discípulo. Teniendo en cuenta que el discípulo, en fases muy avanzadas, puede contraer enfermedades por su utilidad, por sensibilidad. No serán enfermedades del tipo común de la humanidad, serán enfermedades desconocidas. Es el pago de la propia evolución, dándose cuenta de que la sensibilidad es al mismo tiempo una prueba kármica y al propio tiempo un estado de elevación espiritual. Hay que jugar entonces con esos dos factores, el factor evolución del discípulo y el factor sensibilidad, y ahí debe entrar en juego el ángel, la fuerza equilibradora de la naturaleza. Hasta cuando el individuo está creando la antakarana, que está conectando el centro ajna con el centro sahasrara de la cabeza, el centro coronario, está siendo ayudado por los ángeles, que son los que aportan con su vida la sustancia de luz para crear aquel hilo de luz que es de antakarana. Siempre verán el ángel por doquier. El propio Señor del universo tiene que contar con los arcángeles para crear su obra. El universo no es, como decía San Pablo, una obra de manos y de pies, como hacen nuestros artesanos o nosotros como obreros. Es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el aspecto creativo de la humanidad, son los ángeles. El tercer logos. Con eso está dicho todo. Y no demos más vueltas. No cojamos el ángel en un sentido limitador tradicional. Acojamos desde este momento, y tal como vimos hablando de los ángeles, como la energía básica de la construcción del universo, que aprovecha, primero, la voluntad de acción del logo solar para crear su universo, por compresión del éter, por substanciación de la esencia espiritual, hasta llegar a un punto que se llega al reino mineral, donde hay más grado de percepción de la divinidad, porque hay más compresión. Pues bien, el proceso de la evolución es arrancar de aquí creciendo también, haciendo, digamos, un poco de rápidos contactos con aquello que nos envuelve, para pensar en grandes perspectivas y lo que nos espera en el futuro. Y en cada uno de los peldaños de nuestra evolución encontramos los ángeles que nos ayudan a descrear aquello que creamos. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos descreando la enfermedad, de la misma manera que la contrajimos al introducirnos en la materia, utilizando la sustancia carne del propio logos. Somos pues los brazos ejecutores del propio logos, trabajando en la sustancia. Creamos y el ángel construye. La idea, el pensamiento, la emoción, la palabra del ser humano es una orden a los éteres. Existe un aspecto vital en los éteres que está aguardando la obra creadora del hombre para sustanciar la materia, de acuerdo con la calidad de un pensamiento o de un sentimiento o de una palabra. Y naturalmente, si ellos hacen así, nos daremos cuenta, volviendo al principio, de que nuestra sociedad, con todas sus ambiciones y sus miserias, y también con sus altas cualidades de expansión, son la obra edificativa o constructiva de los ángeles. Pero ellos solo obedecen al impulso creador del hombre. Y cuando el hombre se dé cuenta de esta realidad, empezará a realizar aquella divina alquimia, aquel tremendo elixir de larga vida que está buscando desde el principio de los tiempos, a través de la transmutación química de los metales. Bien, estamos aquí con todo nuestro alrededor, con todas las posibilidades, con toda la técnica, y sin embargo tenemos enfermedades y tenemos contactos negativos en las esferas de proyección de la divinidad. Y esto es un estado caótico que perpetúa lo que estamos viviendo de insano e inmoral,
y podemos realizar esta obra alquímica pensando en grandes proporciones, pensando cósmicamente y sintiendo también cósmicamente. Hay dificultad en corresponder a un individuo, cualquier persona a nuestro lado, como nuestro hermano. Hay una reacción constante a aceptar como hermano a otro ser humano diferente. Desde el principio de los tiempos, la diferenciación de nuestro cuerpo, la diferente calidad de nuestras emociones y la diferente cualidad de los pensamientos hacen que el hombre se reconozca un ser solitario, un ser que no es compañero del otro, un ser que no es fraternal. Y ahí está la causa de todo cuanto sufrimos, ahora y siempre. Le voy a preguntar. Diga. Por ejemplo, yo si estoy enfermo, ¿no? Y pues le pido a Dios. Yo veo que es mi cruz. Entonces yo pido y me lo rompen, diciendo con ha dicho, ¿no? Me rompen esta cruz, que es que cumplo o falto en esta encarnación. Si rompe su cruz, Claro, porque si pido, por ejemplo, Dios mío, que me curen, ¿no? Y me curan, yo antes he visto que esta es mi cruz. bueno, aquí hay una cosa que considerar. Cuando hablamos de fraternidad, debemos admitir que existe una técnica de fraternidad también. La persona egoísta que solamente piensa en sí, yo creo... Mentira. La persona que solamente piensa, no hablo de usted, hablo siempre en términos generales. Cuando la persona piensa mucho en sí y tiene una enfermedad, tan absorbida está con su enfermedad que no ve que puede curar enfermedades. Pues bien, el momento en que la persona empieza a curar a todos los demás, empieza el proceso de su propia curación. Y podrán observarlo. Cuando tengan enfermedades, traten de pensar en otra persona que sufre. Verán como sin darse cuenta, algo se está liberando, porque están siempre atados a aquella cruz. La cruz de la enfermedad, la cruz de la tensión, la cruz de mi pensamiento, que no me dejan reposo en ningún momento de nuestra vida. ¿Verdad? Bien, usted se puede curar, pensando también en los demás. Pero también se puede curar. Se dice que Cristo dijo que la caridad empieza por uno mismo. No sé hasta qué punto vamos a coger esto, porque hasta el diablo encontraría justificación en cualquier pasaje de la Biblia. Es cuestión de interpretación. Yo interpreto que la persona que piensa mucho en los demás no tiene enfermedades, que la persona que piensa mucho en los demás no tiene tensiones de ánimo, y la persona que piensa en los demás siempre desde el punto de vista correcto no tiene nunca ningún débito con su propia mente, está siempre tranquilo, está siempre sereno, lo cual significa que constantemente está recibiendo la gloria del Espíritu Santo y la está derramando como un caudal de bendición sobre la propia humanidad. Se convierte en un tabernáculo del Espíritu Santo, se convierte en un curador. El curador que tenga facultades, pero que no tenga buena voluntad y amor, sus efectos son negativos. Aunque aparentemente cure una enfermedad, nunca rompe definitivamente el contacto con la entidad psíquica en el plano astral. Está aliviando los efectos y entonces crece con los efectos, porque su corazón está vacío. Y más todavía a aquella persona que recibe dinero por curar, teniendo la vida asegurada por otra parte, que lo coja como un hobby, como una vida nueva, como una satisfacción de su vida pletórica de amor hacia Dios y hacia los hombres. Digo esto porque es el momento llegado en que el individuo se dará cuenta de lo mal que está utilizando los poderes que Dios le ha concedido. Y le serán pedidos cuentas a la persona con poderes como aquel rico, inmensamente rico, que abusa mal de su riqueza. Es el mismo plano, el mismo consenso. Una palabra de moda. No, que me das que me piensa. Volviendo del karma, es una pregunta un poco sobre el karma. Yo a veces pienso, y me parece que ahora es la mejor ocasión de decirlo, porque
dice que se puede afirmar que también ciertas corporaciones o entidades de tipo nacional o así, o medio universal, sí también tienen su karma. Les digo esto porque tengo una colaboración, una revista que titulo El Karma de Europa, y ha llegado ciertos datos que me parece que se puede afirmar que, por ejemplo, Europa tiene datos. Por ejemplo, en el 38 estaba en Francia y había una euforia grandísima y la gente no se creía, no creía nadie que podía haber guerra, y cuando el pacto de Múnich, pues no se creía nadie. Es decir, que había como la sociedad, una suma de individuos. Cuando hablamos de un karma colectivo, un karma, por ejemplo, nacional o un karma continental, en el caso de Europa, podemos hablar realmente que existe una fusión de karmas individuales. De ahí que la persona que se libera del karma, libera no solamente el karma individual, sino que por su progresión y por su expansión elimina el karma nacional y también el karma planetario en sus últimas consecuencias. Entonces, más que preguntarnos, digo yo, si un karma es colectivo, es afirmarse bien en los valores espirituales que deben quebrantar el propio karma. Cuando la persona está integrada en sus valores psicológicos, cuando su mente piensa correctamente, cuando sus emociones son serenas y equilibradas, y cuando el cuerpo físico está siempre tranquilo y en estado de relax natural, entonces existe una desintegración radical y una destrucción total de aquel hilo conductor de enfermedades y tensiones que están conectados con los bajos fondos del plano emocional. No contribuye al karma. ¿Qué pasará cuando existan muchas personas, discípulos de buena fe, hombres y mujeres de buena voluntad, que hayan eliminado de sus propias vidas sus instintos agresivos, sus faltas de esperanza, de fe y amor de la humanidad, y han entrado en un cauce, digamos, de tensión eléctrica positiva en su propia vida, en el organismo físico, que hayan roto definitivamente con aquellas amarras que les sujetaban a aquellas terribles entidades, pues entonces habrá un karma bueno planetario, empezando por el karma individual, el karma familiar, el social, profesional, hasta abarcar el conjunto entero de la humanidad, trabajando directamente en forma mágica, porque magia es una palabra que interpretada esotéricamente es la capacidad que tiene el hombre de purificar los éteres por invocación de las fuerzas angélicas. Esa es la magia. Y no hay ningún mago que no trabaje con entidades angélicas de gran vibración o de escasa vibración, trabajando en bien de la humanidad o en mal de la humanidad. Y así se establece la magia blanca y la magia negra. Pero en el fondo siempre se opera con esas entidades invisibles que pueblan los éteres del espacio y condicionan la historia de un país o del planeta entero, y que son las fuerzas de las cuales se segrega la propia tradición. Bueno, yo he estado escuchando las preguntas sobre las enfermedades y el tema que has desarrollado. Y creo que puede quedar, por ejemplo, aquello que ha preguntado aquí la amiga, que una persona que tiene paz y no tiene salud. Claro, esto hemos de pensar que hemos heredado de cuerpos impuros, hemos heredado cosas que en nuestros átomos todavía arrastran un pasado. Por lo tanto, nadie está completamente sano. Pero si tiene paz, quiere decir que está despersonalizada. Y creo que esto de que no pensemos en los demás, que pensemos en los demás y no pensemos mucho en nosotros, es hacer lo posible para superar los estados que tenemos actualmente. Y al pensar en los demás hacemos un favor a nosotros mismos ya, con esto solo, porque nos despersonalizamos, que es lo que hace falta para ser fraternales. Entonces no curaremos si tenemos, por ejemplo, si nos han cortado una pierna, aunque tengamos paz, no existirá la pierna. Pero podemos despersonalizarnos, que casi uno no se dé cuenta si coge una pata de palo o si es la suya. A esto creo que está la salud auténtica de la mente, si no me equivoco. Luego quería hacer una pregunta, más o menos. Has hablado de cuando el planeta llega a ser sagrado, no existe la muerte. Entonces habrá otra clase de materia, será fluida, porque esta tiene que descomponerse forzosamente. Aunque el planeta fuera sagrado, entonces la materia tendrá otro nivel de vibración, ¿no es así? No, pero esto... Hay una redención. El sentido de redención es el que utiliza el hombre
cuando trabajo con los ángeles. Pero primero vamos a matizar un poco la pregunta anterior de aquella señora. Porque si la persona tiene paz y al propio tiempo está sujeta a una enfermedad maligna, lo que ocurre con la paz es que no existe una progresión de la enfermedad y tampoco existe el dolor. Porque la paz no la conocemos en su aspecto primario o integrador del organismo entero de la persona. Conocemos una paz emocional, pero no conocemos la paz espiritual. Conocemos una serenidad mental, pero no conocemos el estado de samadhi, que es la máxima serenidad. Y un individuo con el estado de samadhi, como el gran Ramakrishna, tenía un cáncer en el cuello, pero ni se daba cuenta. Era una cosa física que lo dejaba ya, pero no porque estaba la enfermedad, porque no tenía alimento. Pero el karma se cumplía, pero se cumplía bajo la vocación del cuerpo físico. Pero ni el cuerpo emocional, ni el cuerpo mental, ni el cuerpo búdico, ni el cuerpo átmico estaban de acuerdo con aquello estaba ahí está. Es decir, que la persona que tiene paz, y solamente puede tener paz la persona que tiene integración, existe una despersonalización completa del ser, existe una separación en conciencia de aquello que pasa y de aquello que yo soy. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando hay una integración de valores positivos con su consecuencia de paz y de equilibrio, la enfermedad no actúa, queda en un estado de marasmo, de apatía, se consume, existe, pero no pasa. Esto me refiero. No sé si he contestado mejor a usted ahora. No, es que no, no sé com explicar-ho. Tinc una sensació molt van trastornar. Sí. Doncs jo vaig meditar d'amagat. Sí. Doncs jo patia sempre aquest temps. I esclar, vaig anar, Déu meu, que anem abans, que no passi alguna cosa. Jo una mica vaig anar, vaig veure que Jesús davant meu, amb la creu carregada. Jo vaig pensar doncs, que era la seva creu. I que era la seva creu em vaig conformar. Ara, com que vostè ha dit que si demanem això es pot treure, doncs jo si demano, si la creu del meu fill, potser falta. No. Vostè demani, amb fe. Si, bueno, ja li volia dir això, ja li deia això amb paraules, perquè jo li diria jo que Cristo dijo: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. No hablo de cruces ni de nada. Se refirió cuando el alma está en sufrimiento y Él es la redención suprema de todos los males. Y los ángeles son los, digamos, protectores invisibles de la humanidad. Se les puede invocar constantemente porque están presentes constantemente. Y será más frecuente todavía el contacto cuando no exista contaminación ambiental. Contaminación de los éteres, de los aires, enrarecidos por la técnica, por la descomposición de materiales químicos de las grandes industrias. Cuando existe contaminación en el corazón y en la mente, pues bien, cuando no exista esto, automáticamente vendrá un estado de pureza ambiental que hará posible que el hombre pueda volver a establecer contacto inteligente y consciente con los ángeles. Podrá percibir su fuerza, su aura etérica. Podrá participar de su vida y de sus conocimientos y del infinito amor que llevan para nosotros. No, yo pregunto si está bien. A mí. O sea que un gran iniciado si tiene una grave enfermedad, libera también de su enfermedad. Por su pureza, libera enfermedad. Ramakrishna decía: dejo este cáncer en mí porque mientras tenga este cáncer estoy aliviando a la humanidad de alguien que podía contraerlo. Por lo tanto, él había roto vía espiritual con la entidad cáncer en el mundo psíquico. Se manifestaba solamente en su cuerpo, pero él sabía que utilizando aquel punto de referencia como talismán, es una palabra muy técnica y muy mágica, como talismán para atraer la enfermedad sobre sí, la liberaba sin que sufriese ningún ser humano, o sufría en su propia carne. Pero él al propio tiempo había adquirido el estado de samadhi. Y en el estado de samadhi existe la unión completa con la divinidad. Está en el cuarto soprano panobútico. Entonces había una liberación incesante de energía a través del cáncer. Lo cual significaba que mientras tuviese Ramakrishna el cáncer
duró hasta 80 años creo, él tenía en sus manos un poder que salvaguardaba la vida de mucha gente, singularmente en la India, donde cuando él vivía estaba muy extendida esa enfermedad. Por lo tanto, es una obra mágica la que realiza el iniciado cuando permite que en su cuerpo, como el caso de Jesús, que murió en la cruz, según se nos dice de esta manera histórica, para aliviar los males de la humanidad, pero dense cuenta de la tremenda magnitud del sacrificio, que no puede ser comprendido por la mente intelectual, porque en el momento en que hay un sufrimiento de tipo físico, no es el ser que sufre, es la naturaleza en el que sufre, y entonces la redención viene por la perfección del propio Cristo, que no puede sufrir de ninguna manera, pero sin embargo libera a través de aquel acto de sacrificio a una serie de enfermedades o de tensiones o de problemas humanos. Dándose cuenta que cuando hablamos de Cristo en un sentido, digamos, histórico, estamos representando el drama histórico de la propia humanidad, porque Cristo dramatiza estados de la humanidad. Todos nacemos, todos tenemos el bautismo de una manera, digamos, interna, no precisamente en la iglesia. Todos estamos transfigurados, por lo tanto renovamos constantemente las células, en mente, en ánimo y corazón, y todos estamos sufriendo también en nuestra vida la pasión y la muerte en ciertos casos, para llegar finalmente a un momento en que perdemos peso y ascendemos. Cuando ya nada nos atrae, ascendemos. Y cuando empezamos a ascender hacia arriba, no hay enfermedad que pueda ya asaetearnos. Lo adquiriremos no por karma, sino porque queremos servir a la humanidad. Pero ni eso tampoco, porque desde el momento en que se empiezan a eliminar de aquí y allá por muchos discípulos mundiales y por muchos hombres y mujeres de buena voluntad, el contacto con esta entidad o este grupo de entidades que crean las enfermedades, las tensiones, las guerras y los conflictos de la humanidad, ya está trabajando, ya está realizando su obra, se convierte en un peligro para toda fuerza inestable de la propia evolución, y entonces se convierte en un redentor. Y todos somos redentores, todos podemos serlo, ¿por qué no? Entonces tenemos mucha responsabilidad, porque tenemos que luchar con el mal, todo lo que es mal, el mal. Naturalmente. Es que no luchamos contra el mal ni practicamos el bien. Son dos cosas que no hacemos. Hay dos formas de hacer. Primero, no practicarte el mal, y luego realizarte el bien. No basta no realizar el mal. No basta quedar circunscriptos en nuestra propia vida interior, en nuestra propia vida kármica, sino que en la justa medida que vamos avanzando hacia el cosmos, abriendo la mente en toda su profundidad, estamos practicando el bien, porque la extensión radioactiva de nuestra aura magnética envuelve más gente a su alrededor. Es el caso de una rama, por ejemplo. Una rama tiene la virtud de extenderse en ondas concéntricas que van desde el maestro al más humilde aspirante, conectado con esta aura magnética. Y cuando existan muchos grupos de hombres y mujeres de buena voluntad que practiquen en sus vidas la inofensividad y la buena voluntad, automáticamente veremos aparecer sobre la tierra los grandes sanadores. Primero, aquellos que conservarán, viniendo de un proceso anterior, las propiedades de los magos, que sabían encontrar la piedra filosofal y sabían transmutar los metales. Esto es lo que podemos hacer nosotros en pequeña escala y en nuestra propia vida. Y si hacemos así, la primera consecuencia será que surgirán una serie de personas en el ramo de la medicina, en el departamento de curación de la jerarquía, que empezará por curar los efectos de las enfermedades mediante la aportación de ciertos secretos del mundo mineral todavía no descubiertos y de ciertas propiedades de las plantas magnéticas del mundo vegetal, no reino vegetal. Ya para retañar los efectos vendrá otra nueva ola de curadores en el mundo psíquico, que llevarán en sus manos la fuerza de la divinidad y podrán curar lo que todavía no se hace más que en contadas excepciones y casos, el mal psíquico de las enfermedades de los seres humanos.
para finalmente los grandes instructores que llevarán la fuerza del convencimiento y la luz de la comprensión a las mentes. Y tendremos entonces curación física, estabilidad emocional y certeza mental. Y habremos cumplido como raza un ciclo de nuestra evolución planetaria. Vicent, veiem si jo que demano la paraula per rato. Era para preguntar, se ha hablado de la forma que actúan las enfermedades y cómo se producen. O sea, que hay el virus latente que a pesar de los muchos laboratorios que hay en toda la planeta Tierra, no pueden eliminarlo. Parece que viene un virus, en cambio, puede repetirse al cabo de un tiempo determinado. El problema es que parece que hay una especie de ejército, un ejército invisible dispuesto a actuar en los poderosos en toda situación dentro del orgullo y el egoísmo de la mirada para aplacar aquella fuerza materialista hasta que se reciba el individuo que ha recibido a la verdadera unidad, o sea, a la impotencia física. Y eso es muy importante porque eso, a pesar de toda la ciencia que tanto se menciona y tantas protecciones en el laboratorio material. Si como hay grandes concentraciones de virus latentes en nuestro espacio planetario, no es como defectos que remediamos, por ejemplo, esas causas, porque el cuerpo etérico de los seres humanos no está debidamente, digamos, iluminado para poder resistir estas constantes invasiones de los ejércitos invisibles, de elementales constructores que trabajan en los éteres, conducidos a través de estas líneas de contención y de proyección que son las entidades en el plano psíquico y que se van enviando cíclicamente a la Tierra, siempre de acuerdo con las necesidades o con las veleidades de los hombres. Así que un cambio de actitud psicológica, un cambio de actitud en todos los ámbitos del ser humano, traerá como consecuencia un estado de polaridad, o quizás será mejor decir de dispolaridad, que hará que exista un desequilibrio de principio para crear finalmente un caos que será el momento cumbre de la lucha contra lo elemental, que ha creado todas esas cosas y que nosotros estamos alimentando incesantemente a través de las edades. Con esta razón, es así como usted lo ha dicho. En el Congreso de Astrología. Sí, un momentito. Me gustaría que al final, cuando pueda, que repitieras el orden de los sentidos tal como aparecieron según las razas, porque esto me interesa. Sí. O sea, que primero fue el tacto, hay el oído, sí. Después el tacto, y después ¿cómo va? La vista. Después la vista. La vista, el gusto y el olfato. Ah, el olfato fue el último. El último. Los atlantes tenían olfato. Tendrían un olfato de tipo astral. No lo podemos. Y precisamente, bueno, es que toda la raza no ha alcanzado todavía super desarrollo en sus sentidos físicos. Por ejemplo, el cuervo tiene el olfato más desarrollado que el hombre. Hablamos del ser humano. El lince ve mucho mejor que el individuo. La agilidad de un mono es superior al del hombre. Tienen facultades diferentes. Hablamos de la persona. Solamente una cosa hay que decir. Cuando una raza ha dado de sí todo cuanto tenía que dar, se despiertan aquellas facultades que pertenecen a otra dimensión. Entonces, el oído se convierte en clariaudiencia. Por ejemplo, el tacto se convierte en telepatía. Y el sentido que tiene el individuo de visión, el sentido de vista, percepción, se convierte en clarividencia. Y finalmente en el plano búdico se convierte en la visión espiritual. Siempre progresando en este orden. Siempre hay que buscar la analogía en todo. Y hablamos de la semana anterior sobre este orden. Y aquí había también unos gráficos que enseñaban cómo se proyectaba una facultad en forma de sentido o viceversa. Cómo un sentido se convertía en facultad por proyección o por extensión de su poder. ¿Vale? Sí. Yo decía que hace poco se ha celebrado el segundo Congreso de Astrología y un sanador astrólogo portugués habló de algo que parece que está en la misma línea de lo que has hablado tú sobre el cáncer. Dijo que seguramente el año que viene
se descubriría que el cáncer tenía implicaciones astrales, que se podía curar por unos métodos que diferían totalmente de lo que sabíamos hasta ahora, y que habría una controversia terrible entre la ciencia oficial y esta nueva manera de enfocar esta enfermedad. Claro, me ha hecho pensar en que coincidía con la explicación que se ha dado de que tenía estas implicaciones astrales. Sí, pero es que esotéricamente no es del año que viene que se sabrá esto. Después de que se encontró la forma de curar, se empezará a encontrar. Porque el enlace que tiene una enfermedad con el cuerpo psíquico del individuo ya viene del tiempo inmemorial. Y Galeno ya practicaba ya la cura psicosomática. Por lo tanto, estamos más allá de esas cosas ya. Aquí se trata solamente de que la persona tome conciencia de lo que puede hacer. Ya sabe que es un conjunto de valores negativos. Hay que empezar siendo sinceros. Somos un cúmulo de valores negativos que participamos de taras hereditarias con una tara genética especial, con este código genético que se trata actualmente, con unas células deformadas por falta de ética en todos los planos y con una voluntad